La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de Agroradio, y en la mañana de hoy, me gustaría hablar sobre si se puede o no abonar con el 50% menos de cantidad que a lo mejor campañas anteriores o a lo que venimos acostumbrados. Y qué carencia o qué podría sufrir nuestro cultivo si lo hacemos de este modo. Pues bueno, como todos sabemos, los cultivos o todas las prácticas culturales que les realizamos a nuestros suelos, refiriéndome a prácticas culturales, aquellas acciones como por ejemplo el picado de mata, los estercolados o abonados de fondo en muchos casos, si se podría o no reducir la cantidad de abono al 50%. Pues bueno, en este año y durante la campaña pasada ya son muchos los ensayos y muchos los agricultores que han optado por echarse, a lo mejor a valientes no es la palabra, pero confiar un poco en sus suelos y reducir las cantidades de abono a cantidades pues prácticamente la mitad de lo que se venía utilizando otros años. Me gustaría hablar sobre un ensayo que he seguido de cerca y lo estoy realizando, ¿no?, en mi propia explotación, y me gustaría comentar un poco. Para ponernos un poco en situación, estamos hablando que son una tierra un poco arcillosa con bastante piedra, lo que siempre tengo. Uno de los principales problemas es el drenaje, es decir, la explotación drena demasiado, por lo que a lo mejor las cantidades de agua tienen que ser un poco más cortas, pero más seguidas. Por lo tanto, la explotación está trasplantada de pimiento y durante el primer mes del trasplante, prácticamente el abono que ha recibido el cultivo han sido, estamos hablando de una superficie de 1 hectárea, pues ha sido en torno a unos 30 kilos de un complejo como puede ser el 13-40-13, ayudado de algunos enraizantes. Y a estos momentos de cultivo, pues vemos como el cultivo no ha tenido ningún tipo de carencia. El cultivo se ha desarrollado con normalidad, evidentemente exceptuando las condiciones que hemos tenido por las temperaturas, porque que ha habido que ir regulando un poco más las cantidades de agua y el sombreo, que a lo mejor se ha hecho en momentos a lo mejor diferentes a los que se debería de haber hecho. Pero sí, en cuanto a las carencias nutricionales que al cultivo le podríamos ver, pues no ha habido ningún tipo de problema. Es decir, ya se ha recolectado un poco, es decir, el tamaño de los frutos siempre va un poco en torno a la variedad, pero en cuanto a la variedad, pues ha sido un tamaño parecido o igual al del año anterior, y el desarrollo que está teniendo la planta ha seguido cuajando. Evidentemente estamos hablando del primer mes. Luego ya, según el cultivo, pues había que intentar regularlo un poco, y como todos sabemos lo regulamos con las cantidades de agua y el sombreo para ayudar al cuajado de los frutos. Y pues ahí se fueron aportando un poco unas cantidades de abono un poco más altas a ese primer mes, pues teniendo un equilibrio, unos tanques con potasio, calcio y fósforo, y pues variando los equilibrios en función de cómo iba el cultivo, pero no subiendo más de medio punto la conductividad durante la mitad del riego. Es decir, que si se regaba media hora, se ha aplicado un abonado con distintos equilibrios a lo largo de esa fase, un abonado en el que solo se abonaba 15 minutos de ese riego y medio punto de conductividad por encima del agua. Esto también, el cultivo iba necesitando un poco más de regulación por el tema de que ya tenía frutos cuajados. Esos frutos en ese momento necesitaban una alta demanda de nitrógeno
y de calcio. Y bueno, pues se ha ido haciendo de esa manera hasta ahora, que prácticamente el cultivo tiene 3 meses. Ha habido que aumentar un poco más los tiempos de riego, ya que tenía más carga, el cultivo tiene más cuerpo, pero he aumentado los tiempos de riego, pero la cantidad de abono sigue en esa mitad. Cuando hablamos de más o menos medio punto de conductividad más el agua, estamos aportando en torno al medio gramo, a lo mejor no llega, de abono por litro que metemos en el riego. Entonces, es decir, que si nuestro riego estamos gastando una cantidad de agua, el abono va reducido a la mitad respecto al año anterior. Y bueno, pues hasta el día de hoy no hay ningún tipo de carencia. La planta se está desarrollando con prácticamente total normalidad. El tamaño de los frutos sigue siendo el mismo y bueno, pues hasta ahora mismo no se le nota nada diferente a lo mejor a lo anterior, metiendo cantidades prácticamente la mitad por mitad de lo que se venía anteriormente. Y una de las cosas que más o menos llama más la atención, que esto no es todo a ojo, sino que se están realizando una serie de analíticas de savia en el cultivo, y más o menos los valores que se están tomando en torno a los 15 días, pues son valores que se encuentran dentro de los óptimos de necesidad de cada elemento en determinados momentos del cultivo. Es decir, se están tomando análisis, como el análisis de savia. Y también, hay que tener muy en cuenta la calidad del agua con la que se riega y la cantidad cómo está nuestro suelo. Es un suelo que está rozando el 3% de porcentaje de materia orgánica. Eso ayuda mucho a la solubilización de nutrientes, es decir, que estamos teniendo prácticamente en nuestro suelo, no nuestro suelo, sino que prácticamente todos los nutrientes que nosotros estamos aportando están siendo asimilables por la planta, o así también nos lo están diciendo algunos análisis de suelo que se han realizado. Y bueno, pues no hemos llegado al ecuador del ciclo del cultivo, pero la verdad que ahora mismo, que es cuando más necesidades puede tener el cultivo haciendo estación, no estamos viendo ningún tipo de problema a simple vista. Todavía es pronto, sí puede ser que a lo mejor cuando pase un mes más, que ya a lo mejor las temperaturas comiencen a bajar un poco, la planta tenga ya mucho más cuerpo y más carga de fruto, evidentemente, a lo mejor sí podemos empezar a notar algún tipo de carencia, pero de momento la verdad que el cultivo va muy bien y es cosa de pensárselo y reducir el gasto de abono en más del 50%, la verdad que es un gran ahorro que podemos tener, que podemos hacerle a nuestra explotación. Pero la mañana de hoy quería comentar esta anécdota personal y que es posible este tipo de reducciones en cuanto al abonado. Pues nada, lo dicho, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio.